de Facebook, le damos un abrazo de bienvenida, les decimos qué bien que estén ahí con nosotros. Les voy a pedir a los que están en Van y a los que están en Facebook que reporten su audiencia, que nos digan que allí están, nos dejen saber con un saludo, con un dedito, con la manito arriba, haciendo el wave, el saludo, en todo, déjenos saber que están ahí para poder saber que contamos con ustedes. Y cuando escuchen esa palabra que requiere su amén, escríbalo ahí, amén, o mande su dedito. Y cuando escuche esa palabra que le impulsa a darle una ofrenda de palmas al Señor, pues entonces ponga las manitos aplaudiendo. Queremos hacer esto un servicio interactivo, que sepamos que usted está ahí y sobre todo que el Espíritu Santo sepa que la palabra está llegando. El objetivo de esta transmisión es que el mensaje no pare, porque conocemos ya de sobra y gracias a Dios por este momento. Mire lo que está ocurriendo. Venimos diciendo hace bastante tiempo que la iglesia somos nosotros y no es el templo. Venimos cambiando nuestra mentalidad respecto a no vamos a la iglesia, somos la iglesia. Bueno, ahora ya en el grueso de la iglesia global se entiende el concepto. ¿Por qué? Porque esto vino. Así que todas las cosas que ocurren nos ayudan para bien. Sabemos que estamos hoy originando la primera transmisión de servicio en vivo en este modelo de confinamiento en los hogares. Decidimos hacerlo aquí porque hemos entendido la importancia y la urgencia de no salir de casa. Y les quiero invitar. El jueves Colorado tenía 279 casos declarados de esta enfermedad. Más hoy son 500 y tanto de casos. Ya hoy, del jueves acá, casi que se duplicó la cantidad. Y esto será exponencial si no tomamos en serio el mensaje de no salir de la casa. Entonces es necesario obrar en prudencia, obrar en sabiduría y obrar en concordancia con lo que está pasando afuera. Recuerde que un tiempo de intimidad no se trata de quedarnos quietos en casa, se trata de, aunque estemos en casa, estemos activos en el Espíritu, estemos pensando en lo que viene, estamos profetizando, estemos declarando palabras sobre nuestro vecindario, estemos activos con nuestra familia a través de redes sociales y solamente si es extremo salir, salgamos. Yo me ofrezco para que si alguien necesita algún tipo de provisión podamos hacerlo. Esa es mi labor en esta hora y a eso quiero ser fiel y obrar en coherencia. Esta es la labor que tengo, esta es la responsabilidad. No temo, yo sé que estoy cubierto por Ángel Cordero, quiero obrar en prudencia, quiero obrar en responsabilidad, pero si alguien necesita algo que requiera su urgencia y podemos hacerlo, estoy a la orden. Así que nos ponemos a la orden con la iglesia y nos ponemos a la orden quizá con, qué sé yo, un vecino. Cuidemos nuestros adultos mayores. Importante, muy importante, mantengámoslos bien guardaditos. Y quiero recomendarles, manténganse hidratados, manos perfectamente lavadas. Si por alguna razón tuvo la necesidad extrema de salir, cuando llegue, antes de cualquier abrazo, antes de cualquier saludo, pase al baño, lávese las manos y si es posible, quítese la ropa con la que venía y póngala a lavar de una vez. Importante que tengamos vías aéreas y vías digestivas hidratadas y que estemos bien alimentados, pero sobre todo que estemos libres de estrés, libres de preocupación. A nosotros no nos cubre el temor, a nosotros nos cubre el poderoso, el santo. A nosotros nos cubre Él y tenemos su unción. Así que tomar la precaución no es síntoma de no tener fe. Tomar la precaución es síntoma de una fe responsable y prudente. Es todo. Pero bueno, vamos a empezar. No sé si también quiero hacerle una recomendación. Como les digo, este es el primer servicio. Estamos en error y prueba. Ya para la otra semana tendremos un servicio mejor estructurado. Ya para la otra semana estaré contando con las personas del grupo de alabanza para que nos den el listado de las canciones que deben salir en Van. Van a salir vía Van primero y luego vamos a la transmisión Facebook para hacerlo íntimamente y respetar el modelo de no poner la alabanza en Facebook para evitar problemas de copyright y todo este asunto. Si ustedes nos participan, si ustedes están con nosotros, ahora es tiempo que nos digan cómo se puede hacer mejor, qué les gustaría haber implementado para que tengamos siempre un servicio más dado a la excelencia. Amén. Así que recuerde, participe así en palmas y dándonos ahí su opinión. Y
De hecho, hace bastante tiempo dijimos, si alguien tiene dudas respecto a la palabra o una pregunta respecto al tema específico que estamos tratando, pues póngalo ahí y nos van a decir aquí, nos van a comentar y vamos a poder solventar esas dudas. Empezamos el tema de hoy, la misión mesiánica de Jesús el Cristo. Recuerden, líderes del Grupo Berea, el título del tema hoy, la misión mesiánica de Jesús el Cristo. Quiero enviar un abrazo a todos y cada uno de ustedes, antes de cualquier cosa, a todos y cada uno de ustedes. No saben la falta que me hace poder abrazarlos, poder compartir con nosotros, pero ya vendrán los tiempos. Misión mesiánica de Jesús el Cristo. Vamos a revisar de fondo, históricamente, cuándo aparece Cristo, porque esto es bien importante. Sabemos que Jesucristo venía siendo anunciado desde el Génesis 3:15. Ya ahí estaba siendo anunciado Jesucristo. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, se le dijo a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese estaba anunciado. Génesis 3:15, ahí ya venía anunciado Cristo. Y empezamos un periplo, un viaje por estaciones. Periplo igual a viaje por estaciones. Empezamos un periplo en el que hemos descubierto a Cristo en cada uno de los libros de la Biblia. En todos está Cristo anunciado. Por eso llamamos al Antiguo Testamento las sombras, el tipo y sombra de Cristo, lo que estaba siendo anunciado. Indudablemente hay cosas muy importantes en esa parte de la Biblia a la que llamamos Antiguo Testamento. Pero lo más importante para resaltar es ir descubriendo a Cristo en cada uno de los libros, siendo anunciado por cada uno de los profetas. No en vano Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado a los hijos en otro tiempo de muy distintas maneras, nos habla hoy en el Hijo. Todo eso venía siendo anunciado. Dice, los profetas anunciaron a Cristo. Por eso Cristo dice de Juan el Bautista, de todos los profetas nacidos de mujer, ninguno más grande que Juan. Pero, y ese pero es importante parar ahí, reparar lo que dice ahí. Pero en el reino de los cielos, aún el más pequeño de vosotros, más grande es que Juan. Entonces entramos en el tema. Jesús aparece en el tiempo en el que Israel estaba siendo dominado por el Imperio Romano. Quiero anunciarle, esta es una serie especial que va hasta el Domingo de Resurrección, en el cual esperamos ya poder estar de nuevo en el edificio. Pero si no es así, bueno, lo vamos a hacer, va a ser un servicio poderoso ese domingo. Le invito a que ahora mismo esté invitando a muchas personas para que se conecten vía Facebook, o vamos a abrir esa membresía en Van también para sus amigos y que vayan entrando allí en Van. Y de hecho va a ser una herramienta útil poder tener a mucha más gente en Van que está invitada para que luego vayan, cuando se retomen actividades normales, vayan entonces también a congregarse con nosotros. Esta será una tremenda oportunidad de conocer a un Cristo histórico, a un Cristo preexistente y al Cristo inmolado, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ya había sido inmolado, pero 2000 y pico de años atrás lo vimos en plena manifestación en su inmolación. Nunca había preparado un estudio de este calibre y es bien importante que usted esté conectado cada domingo. Entonces, para que podamos conocer a quién estamos predicando. ¿Qué tenía Israel en el tiempo en que aparece Jesucristo? Sometimiento, estaba sometida al Imperio Romano. Tenía el Sanedrín, aquellos que llamaban el Sanedrín, los escribas, algunos de los fariseos tenían ciertas prerrogativas, ciertos derechos, ciertos privilegios, pero de cualquier manera el pueblo en general de Israel estaba sometido al Imperio Romano. Dado eso, y note lo que está pasando aquí, y note si esto le habla de nuestro momento actual. Dado ese sometimiento que tenía el Imperio Romano, había una decadencia de la identidad y había una gran abundancia de religión. Había mucha religiosidad y poca identidad. Mucha religión, poca identidad. Se había regado por doquiera doctrinas de hombres. El pueblo de Israel en sí mismo estaba dividido. Había 4 ramas especiales, tenía 4 ramas bien notadas en el pueblo de Israel: los celotes, los esenios, los fariseos y los saduceos.
Yo le repito, celotes, esenios, fariseos y saduceos conformaban cuatro corrientes y de suyo hablaban de una división que existía en el pueblo de Israel en ese momento. Tenían y habían adoptado doctrinas de hombres que se habían vuelto tradición, y Cristo, al hacer su aparición, dice: vosotros, por vuestras tradiciones, invalidáis la palabra de Dios. Entonces, note si todo esto que estaba pasando allí le habla del momento actual que está viviendo los creyentes, y de un momento que la iglesia tiene que enfrentar con la misma decisión con la que enfrentó Jesús ese momento. Porque no podemos considerar que todo creyente es iglesia. Esto es importante entenderlo. No podemos considerar que todo creyente es iglesia. La iglesia de Dios no está en derrota, la iglesia de Dios no está en fracaso, la iglesia de Cristo no está en pérdida, la iglesia de Cristo no está engañada, no está confundida. Él se entregó a sí mismo para presentársela a sí mismo una iglesia inmaculada, sin mancha y sin arruga. Así que una cosa es el mundo de los creyentes y otra cosa es la iglesia de Cristo. En ese entonces se veía gran expectativa por el reino, mucha expectativa por el reino. Está ocurriendo. Hoy día más y más gente están hablando del reino. Algunos están empezando a entenderlos, otros hablan del reino sin entenderlo. Habría en ese punto mucha confusión, y hoy también existe mucha confusión. ¿Dónde estamos parados nosotros como congregación? Embajada del Reino está haciendo esa transición de el mensaje religioso a un mensaje de reino completo. Y digo que estamos haciendo la transición porque, aunque ya llevamos unos buenos años predicando el reino, aún nos falta mucho por descubrir, aún nos falta mucho por avanzar. De ahí la importancia de los grupos Berea, de ahí la importancia de una conexión muy íntima con el Espíritu Santo. Esto no se trata de lo que yo pueda llevarles a ustedes. Yo, como pastor, tengo una labor, soy respetuoso a ella, honro mi ministerio, mas sin embargo cada uno de nosotros tiene un ministerio que es buscar la guía del Espíritu Santo para que a mayor profundidad nos sean revelados los misterios del reino, para que a mayor profundidad nos sean revelados modelos y diseños, y sobre todo su propósito individual, que se compone dentro del propósito eterno de Dios. ¿Qué había también allí en Roma? Un imperio fuerte que se esperaba que fuera derrotado por un Mesías militar, un Mesías armado. Entonces el imperio de los romanos, muy pocos ejércitos en ese entonces tan poderosos como el ejército romano. Tenían estructura, tenían de todo. De hecho, Pablo se usa de un ejemplo del soldado romano para hablar de la armadura de Dios. Mire qué tanto de influencia tenía en ese momento Roma sobre Israel, que Pablo, el apóstol Pablo, autor de 13 epístolas, de 13 cartas, él usa un ejemplo del soldado romano para ilustrar la armadura de Dios. Entonces, se esperaba que Jesús fuera un Mesías militar, y ciertamente él no era un Mesías militar. Él venía a librar al pueblo de la religión, venía a librar al pueblo de Israel del pecado, venía a librar al pueblo de Israel del temor de la muerte y de la muerte misma, de la separación. Tenía una misión mucho más alta que simplemente un reino terrenal. Por eso dice: mi reino no es de este mundo. Por eso, cuando los discípulos le preguntan ¿cuándo devolverás el reino a Israel?, él responde y dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, mas al Padre que está en los cielos, y nadie, ni él no conoce la hora en que va a pasar. Pero sabemos cuándo va a pasar, pero no el día ni la hora. Será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Ahí tome nota. Lo que antes había en ese entonces es aún el mismo motivo, el mismo escenario para Cristo. Ya no para nosotros, ¿verdad? Porque somos la iglesia y hemos entrado ya en esa realidad, en esa aletheia. Pero sí hay afuera infinidad de personas, millones de personas que deben ser alcanzadas por el mensaje del reino. Lo cierto es que hay un detonante del fin, hay un detonante de algo que está pendiente en el mover de Dios. Note esto: cuando Noé fue instruido para que preparara el arca, a Noé le fue dicho que
hiciera el arca bajo unas medidas, se le dio un modelo, se le dio un diseño y se le dijo que vendría un diluvio, pero no se le dijo cuándo vendría el diluvio, el juicio de Dios. Ese diluvio encaraba el juicio de Dios. Se le dijo que calafateara el arca, que le pusiera brea por dentro y por fuera. Y en todo ese tiempo, 100 años, calcula más o menos la escritura que duró él construyendo el arca, las aguas del diluvio estuvieron detenidas. Mas cuando él cerró la puerta del arca, entonces las aguas del diluvio se dejaron venir. Cristo es anunciado y esperado en el Antiguo Testamento para ser creído, proclamado, impartido y manifestado en el Nuevo Testamento a partir de la iglesia. Cuando Cristo toma su corazón, el reino ha llegado a su corazón. Cuando usted le abre su corazón a la palabra de verdad, cuando usted le abre su corazón al misterio encarnado que es Cristo, entonces el reino ha llegado a su corazón. Usted ya no lo espera, ya llegó. El reino ha llegado. Por eso él dice de sí mismo, cuando hace su aparición ahí en Mateo, en el relato que se da Mateo es cuando él hace su aparición allí en Israel, en Roma, en el tiempo de Jerusalén, todo este asunto. Él dice de él, arrepentidos, el reino se ha acercado. Juan lo anuncia, él lo confirma. La misión de Jesús el Cristo se puede notar, como le dije, a través de todo el Antiguo Testamento, pero se hace un énfasis muy fuerte en el libro de Isaías. Entonces vamos a movernos en el libro de Isaías y yo le voy a pedir que vaya a Isaías 9 en su versículo 2. Isaías 9, versículo 2, y póngame una manito ahí cuando ya lo haya encontrado, o diga un amén cuando ya lo haya encontrado. Isaías 9, 2, ¿lo tiene? Ahí hay bastante manito, el pastor Eli. Pastor Eli que está haciéndonos las veces de coordinador ahí de la consultora en este caso. Entonces, pero ya tenemos suficiente, ¿verdad? Isaías 9, 2, ¿estamos todos ahí? Digan amén. Amén, amén. Listo, gracias. Ok, Isaías 9, 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí yo digo aleluya. Aquí yo digo aleluya. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Tinieblas, ignorancia. Tinieblas, todavía estamos moviéndonos en clave de misterio. Algo pasa, algo está anunciado, pero no sabemos qué es. Bueno, para nosotros ya sabemos qué es. Los de afuera no saben qué es. Ese es el pueblo que anda en tinieblas. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Me pregunto, ¿no es esta una palabra actual para este tiempo? ¿No es una palabra para que sea predicada? Luz resplandeció sobre ellos. Y esa luz que a nosotros nos cubre, que nos impide que la plaga nos afecte, ¿no es una luz que necesita la gente de afuera? Y no necesita salir de su casa. Empiece, mire, con que le dé share ahí en Facebook a esta palabra, muchos van a poder ser alcanzados. Y de repente, una palabra que se suelta aquí va a traer luz a su vida y empiezan a mover algo dentro de ellos. Esta palabra viene a confrontar lo que nos habla Juan, el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, versículo 4. Juan capítulo 1, versículo 4. Y esto dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ofrezca usted hoy una botellita de jabón de mano, salga, si alguien dijera tengo la vacuna contra lo que se está moviendo, creo que todo el mundo se volcaría para esa persona y compraría lo que se ofrece. Pero este es el mensaje que tenemos. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Luz, conocimiento de Cristo, igual vida. Cuanto más conozcamos de Cristo, más seremos instruidos en la vida de Cristo. Más seremos fortalecidos en la luz. Más nuestro entendimiento será amplificado. Por eso es importante que el mensaje salga. Ahora, notemos algo. Decimos que el título se llama La misión mesiánica de Jesús el Cristo. Y cuando hablamos de Mesías, se cortó un poco la comunicación, se cayó el celular, pero vamos a seguir, gracias a Dios, sí conectado con la palabra. Si hablamos de Mesías,
hablamos de Salvador, Redentor. Pero esa no es la única función que tiene el Mesías como tal. La función que tiene el Mesías como tal es de múltiples alcances. Si va a Isaías 11:13, Isaías 11, versículo 13, cuando lo tenga, notifíqueme con su manito arriba, con su amén. Isaías 11:13, deme espacio ahí. Esto dice: y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán. Perdón, estamos en Isaías 11:3, discúlpeme. Isaías 11:3. Nos devolvemos a Isaías 11:3. Y dice allí: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Lo voy a repetir para que podamos entenderlo. Aquí está hablando de Jesús como un juez. Escuche. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Es palabra de liberación para alguien. Si Jesús juzgara por los parámetros del mundo, si Jesús juzgara por lo que ve en sus ojos y por lo que oye, ninguno de nosotros tendría opción. Ninguno de nosotros tendría opción. Punto. Porque a veces hablamos muy lindo, expresamos cosas muy bellas y a los que tenemos cerca los amamos y los abrazamos, pero por aquella persona que de repente nos trastorna un poquito el ambiente, entonces nos vamos a proferir palabras algunas veces y nuestro corazón se maltrata y se indigesta de alguna manera. Por eso no tendríamos oportunidad, porque aún nuestras emociones pueden más en algunas veces que nuestra naturaleza como tal. Entonces por eso hemos hablado que usted y yo en el espíritu somos perfectos, hemos sido perfeccionados, pero el alma está siendo perfeccionada día a día. Y el alma está en las emociones, intelecto, voluntad y emociones. Cuando vea que sus emociones lo traicionan, póngalas bajo el gobierno del Espíritu Santo. Es todo lo que tiene que hacer. Eso es un entrenamiento a diario, es un campo de batalla, es mental. Pero sus emociones no pueden traicionarlo, sus emociones deben estar bajo el gobierno, no suyo, del Espíritu Santo. Pero entonces aquí se nos presenta a un juez, que es un juez que se sale de todo concepto y de todo molde terrenal. Mas sin embargo me llama la atención que si usted ve, por ejemplo, el símbolo de la justicia en todas las cortes del mundo es una mujer con la balanza en la mano, con los ojos vendados y con la espada también. Entonces él dice aquí que no juzgará según la vista de sus ojos. Nota cómo el mundo trata de adoptar el modelo, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. No, aquí Jesús, la justicia del reino se opera en el Hijo. La justicia del reino se opera en el Hijo. Y repitámoslo con todas sus letras. Él nos va a juzgar dado un patrón de comportamiento que Él tuvo. Se entregó a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser libres de todo ese asunto, sabiendo que nosotros no teníamos ninguna posibilidad. Porque Él mismo, cuando viene a reformar muchas cosas, dice: oíste que fue dicho, mas yo os digo que. Por ejemplo, dice: oíste que fue dicho, no codiciarás la mujer ajena, pero yo os digo. O dice: mas yo os digo que. Si la miráis, si miráis a una mujer con vuestros ojos para codiciarla en vuestro corazón, ya fornicaste con ella. Ya fornicaste con ella. Entonces, lo que está diciendo Él nos espera a nosotros fuera del tinglado, fuera del cuadrilátero, fuera de toda salvación. Pero Él estaba apuntando a que nosotros, sin Él, no podemos. Él dice algo tan fuerte como: si vuestra justicia no es superior, no es mejor que la de los fariseos, no podréis entrar al reino de los cielos. Y entonces uno dice: ¿y dónde quedo yo? Porque los fariseos
sabían la Torá de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Se la podían recitar al derecho y al revés. Los fariseos ayunaban, los fariseos diezmaban, los fariseos cumplían muy estrictamente, en su gran mayoría, todos los códigos de la ley. Y sin embargo, él dice, si vuestra justicia no es superior a la de los fariseos, no podréis entrar al reino de los cielos. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Bueno, es que nuestra justicia es Él. Cuando podemos entender que nuestra justicia, la justicia del reino, es el Hijo, y está en el Hijo, y nos fue impartida a nosotros, es un bálsamo de liberación. Es para sinceramente llorar, para agradecer, para dar palmas, para poder entender la grandeza de su obra en la cruz. Cristo fue también un reformador. En Isaías 11:4 se le dice, sino que juzgará con justicia. Vamos a darle tiempo que lo tenga, lo ubique. Isaías 11:4 es un versículo más adelante. Isaías 11:4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Es un reformador. La palabra de Dios mata al impío que hay en el hombre. Por eso es tan importante que en este tiempo podamos entender a profundidad Isaías 11:4. Y vamos a leerlo de nuevo. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. En mí habitaba un impío. Y en cada uno de los que hoy tengo el privilegio de abrazar para llamarle hermano, habitaba un impío. Pero hoy ya Dios no ve al impío en ellos. Ya Dios no ve al impío en mí. Dios ve ahora al Hijo. Porque el Hijo me ha sido impartido. Porque el Hijo me ha sido donado, regalado. Es el regalo. Es el misterio regalado de Dios para nosotros. Para poder llamarnos hijos. Hemos sido adoptados. Se nos ha dado paternidad de parte de Dios por el puro efecto de su gracia. Él es un reformador. Está todavía cambiando todas las cosas. Entonces, está anunciado que vendría el tiempo en que serían reformadas todas las cosas. Y ciertamente la iglesia avanza cada vez a pasos más agigantados hacia un tiempo de reforma. Algunos venimos clamando y pidiendo por avivamiento, pero el avivamiento no será suficiente. Es necesario un tiempo de reforma completa en la iglesia. Reforma en cuanto a identidad, reforma en cuanto a saber quiénes somos y para qué estamos aquí plantados. Pero sobre todo, Isaías 11:4 nos anuncia que aquel que es alcanzado por la palabra va a morir. No en la carne, va a morir en la vieja criatura. La vieja criatura será muerta. Dice, matará al impío con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios. En mí había un impío que murió cuando fui alcanzado por la palabra. Y sentí los efectos de esa muerte. Y sentí los efectos de esa reforma que hizo en mí la palabra del Señor. Mi pregunta es, ¿conoce usted a alguien que deba ser alcanzado? ¿Conoce usted a alguien que en algún punto necesite esta palabra y necesite este proceso de transformación al cual nos mete Dios con su palabra y con el poder de sus labios? Yo le invito a que a partir de ahora su labor sea una labor evangelística. No podemos caer en el orgullo de decir ya estuvo, ya la hice, yo ya tengo lo mío y es todo. Hay millones que necesitan ser alcanzados por un mensaje de paz, de reconciliación, que Cristo estaba en el mundo reconciliando a Dios consigo mismo, reconciliando al hombre con Dios, que Dios estaba, habiendo enviado a su Hijo, reconciliando a la humanidad consigo mismo, en el Hijo, porque en el Hijo fueron reconciliadas todas las cosas, tanto las que están arriba como las que están abajo. ¿Qué más es Jesús? ¿Cuál era toda esa misión mesiánica que tenía? Y hoy vamos a dar simplemente unos cuantos perfiles de esa misión mesiánica, pero no son los únicos. Por eso le digo, de aquí al 12 de abril tendremos cantidad de buena información acerca de Jesús, iremos creciendo en el conocimiento y gracias a los grupos Berea creceremos más. Yo le invito a que usted haga pruebas durante la semana para conectarse en la llamada, que no dejemos hasta última hora la llamada y que de repente alguien se quede. Vamos a perfeccionar el sistema en cuanto a la llamada de los grupos Berea para que todos estén en capacidad de atender el grupo Berea
al que pueden atender. Jesús, un legislador incansable, legislador incansable. Isaías 42:4. Isaías 42:4 nos va a presentar a Jesús como un legislador incansable. Quiere decir, todavía está legislando. Todavía está legislando. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Nota algo. Aquí Jesucristo está siendo asignado con una tarea. La justicia de Dios, la ley de Dios es solamente establecida por el mismo Dios. Nunca se podrá establecer la justicia de Dios bajo parámetros humanos. Nunca bajo normas de hombre, nunca bajo comportamiento. Recuerde lo que había allí en Israel cuando estaba siendo dominado por Roma. Era justicia, normas, doctrinas de hombres. Y Jesucristo viene a confrontar todo eso. Bueno, en este tiempo debemos también ser confrontados seriamente por la palabra. Las normas de los hombres, las doctrinas de los hombres, de las denominaciones, del parecer de nosotros como pastores, no cuentan. Es la palabra, es Cristo en nuestro corazón. Por eso, de nada sirve que yo como pastor esté atajándolo a usted, atajando su vida, poniéndole corrales, cercas eléctricas para que no haga X o Y cosa. Si al final de la hora Dios le dio a usted libertad, ¿quién soy yo para quitársela? Pero cuando Cristo llega a su corazón y toma control de su corazón, gobierno a través del Espíritu Santo, de su corazón, de sus emociones, de su intelecto, de su voluntad, de al final, ahora, todo lo que usted decida hacer suyo, cuando usted verdaderamente lo hace el Señor de su vida, entonces ya verdaderamente la justicia del reino se ha establecido en usted. La justicia que es en el Hijo ha pasado ahora a incorporarse en usted como la palabra grafos, graficada en su espíritu. Ya usted no tiene necesidad de hacer esfuerzos para atenderla. Esa palabra ha empezado a cambiar su naturaleza internamente, desde adentro. La justicia del reino se imparte, la establece Dios desde adentro. Entonces, Él es quien pone los parámetros de ética, de moral, de rectitud. La humanidad durante toda su historia ha caído repetidamente, miserablemente en modelos erróneos, llevando siempre sobre sus hombros la consecuencia de sus errores o sus pecados. Hitler trató de hacer una justicia a su manera. Mussolini trató de hacer otra justicia a su manera en Italia. Cada quien, Franco en España, cada uno de los gobernantes ha tratado de hacer a la mejor manera la justicia en sus propias manos. Los cuerpos legislativos de las naciones tratan de hacer justicia. Hoy en Colorado tenemos una justicia que está violando completamente los diseños de Dios, los modelos de Dios. Es una justicia que apoya el aborto. Es una justicia que institucionaliza el aborto. Es una justicia que va a favor de matrimonio gay y que va a favor de toda una serie de cosas que rompen el diseño de Dios. Y esto no es el modo de Dios, pero Él es el que establece el corazón. No podemos ir a dentelladas como un Quijote de la Mancha contra gigantes. Hemos de establecer a partir de la justicia del Hijo en nuestro corazón, la justicia del Hijo afuera. Isaías 53:5, complementando esta palabra, Isaías 53:5 nos dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La tierra necesita oír esta palabra. El mundo afuera necesita oír esta palabra para que podamos entrar en la verdad. Él es quien lo hizo posible. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él estableció la justicia, y cuando Él llega al corazón nuestro, entonces la justicia es establecida en nuestro corazón. Mesías libertador. Hay un Mesías libertador. Le expliqué que el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías militar, pero este viene a establecer una libertad distinta a la libertad del reino. Isaías 42:7. Isaías 42:7. Notifíqueme ahí con un amén, con su manito arriba. Y como le digo, cuando alguien tenga
deseos de aplaudir, pues usted allí puede aplaudir, o sea, en la paz de su casa también puede, qué bueno que ahora sin que lo escuchemos puede discutir. Y si hay alguna pregunta respecto al tema o algún aporte adicional, déjenos saber y con toda seguridad que el pastor Eric nos va a poner a conocimiento de lo que se dice allí. Estamos ahí en Isaías 42:7, listo. Para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Pensemos en un ciego, hermano. Pensemos en una persona que el mundo dice invidente, pero pensemos en un ciego. Vamos a hablarlo abiertamente, sin deseo de ofender a nadie. Pensemos en un ciego. ¿Cómo camina el ciego? ¿Cómo puede moverse dentro de los ambientes? ¿Qué es el mundo del ciego en su mente? Vamos a pensar en una persona que nació de esa manera. ¿Qué imágenes tiene en su mente? Son imágenes de oscuridad. Son imágenes de oscuridad. Con esto no estoy censurando a nadie, no estoy hablando de nada. Estoy tomando un ejemplo a manera de parábola para poder ilustrar lo que está pasando aquí. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Es que las tinieblas como tal, por eso le hago el ejemplo del ciego, las tinieblas como tal son una prisión. Y las tinieblas son ignorancia. Cuando ignoramos algo, somos esclavos de eso. Somos prisioneros de eso. Pero Él viene a abrir prisiones de libertad, a abrir los ojos de los ciegos, a darle vista al que no tiene, pero no la vista física, la vista espiritual. ¿Cuántos ciegos físicos hay que tienen más visión que una persona que tiene la vista como tal? Entonces, empecemos por decir que hay ciegos y hay invidentes. Y aquí es importante que entendamos, nosotros mientras estemos en tinieblas, en algunas porciones de la vida de Cristo, pues no tenemos acceso al poder de esa parte de la vida. Y no es que estemos nosotros, no es que esté yo avalando aquí doctrinas de el alma fragmentada ni cosas parecidas. No, es que lo que no conocemos nos esclaviza y aquello que conocemos lo dominamos, lo manejamos. Entre más conozco, más capacidad tengo. Y entre más capacidad tengo, más se me da. Porque a cada quien nos va a ser dado de acuerdo a la capacidad. Eso explica la parábola de los talentos. Entonces, conocer a Cristo es entrar en un ámbito de luz. Ya lo vimos en Juan 1:4. Es entrar en un ámbito de luz, en un ámbito de conocimiento. Conocer a Cristo es ir avanzando en el camino, ir escalando el monte. Es ir llegando a la cima. Cuanto más conocemos a Cristo, más podemos manifestarlo y más se nos revela su verdad. Y cuanta más verdad tenemos, más libertad tenemos. Entendiendo que la libertad en Cristo es el camino. La libertad en Cristo es el camino. Y todo camino tiene bordes. Todo camino tiene límites. Y los límites de Dios, los límites de Cristo nos muestran su amor eterno por nosotros. Sanador, médico de médicos. Sanador, Cristo Jesús sanador, médico de médicos. Qué importante para este tiempo. Qué importante que esta palabra sea comprendida, asimilada en toda su extensión. Sanador, médico de médicos. Isaías 53:4. Isaías 53:4. Si está ahí, notifíqueme con un amén. Isaías 53:4. Vamos a permitirle que lo busque. Y esto dice la escritura. Si ya lo tenemos, estamos ahí. Hasta que no vea una manito, yo no voy a seguir. Alguien participe, porque quiero saber que está ahí. Esto no es para que nos vayamos a cocinar y por allá oyendo la palabra de lejos. Estamos congregados, hermanos. Entonces, Isaías 53:4. Bueno, ya lo vimos. Listo, vamos adelante. Isaías 53:4. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Espérenme, quiero detenerme aquí. Ciertamente llevó ¿quién? Cristo. ¿Qué? Nuestras enfermedades. Si usted tiene esto en la mano y dice ser suyo, y alguien viene y se lo arrebata y se lo lleva, ya no es suyo. Entonces ya no son sus enfermedades. Ahora Él se la llevó.
Pero lo bueno es que en la cruz las dejó. Lo bueno es que nos probó que habiendo sido sepultado, fue resucitado. Y un enfermo que ha muerto no resucita. Él da a entender con su resurrección que ciertamente dejó las enfermedades clavadas en la cruz. Alguien diga amén, alguien diga aleluya. Amén. Alguien aplauda y alguien dele palmas al Señor. Él dejó las enfermedades clavadas en el monte de la cruz. Por eso dice que exhibió a sus enemigos. Exhibió el acta de los decretos que nos era contraria. Porque la enfermedad era un síntoma de algo que hicimos. La enfermedad era una manifestación de algo que hicimos. Pero Él dice que se llevó nuestras enfermedades. Y dice, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Le tuvimos por eso, ahí en la cruz. Por eso es clave cuando vemos el crucifijo con el Cristo abatido. Él ya no está ahí. Esa cruz ya está vacía. Y la cruz está vacía y la tumba está vacía para que su corazón no esté vacío de Cristo. La tumba está vacía para que su corazón esté lleno de Él, de la verdad. Él resucitó, Él se levantó. Para eso está la tumba vacía. Para eso está la cruz vacía. Para que entendamos que ese castigo fue infringido, que ese castigo fue recibido, que todo el peso de nuestro error, de nuestro pecado, debía ser castigado. Y que solamente el Hijo, porque era un pecado divino, no pecado que hizo Dios, era un pecado, una ofensa contra Dios, por eso le llamamos una ofensa a la divinidad. No se me entienda, no se me vaya a malinterpretar aquí, era un pecado que era una ofensa a la divinidad, entonces como tal debía ser ese error, ese pecado debía ser descargado de una manera superior. Y por eso vino Cristo, por eso Jesús. Pero una cosa es Jesús y otra cosa es el Cristo. Todo eso quedó allí clavado. Todo eso quedó, de todo eso fuimos librados, de todo eso fuimos exentos, todo eso ya pagamos, lo que debíamos pagar ya está pago. Amados, usted no tiene nada más que hacer para pagar una deuda. A usted no es posible que su entendimiento sea nublado con mentiras, con error, con mal entendimiento. Yo quiero entender que si una palabra contraria está siendo predicada, yo quiero entender que es producto de la falta de entendimiento, de la falta de información o de formación. Pero definitivamente si entendemos Isaías 53:4, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, quiere decir Él en lugar nuestro. Molido por nuestros pecados, Él en lugar nuestro. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Bueno, estoy en Isaías 53:5. Pero dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él en lugar nuestro. Sufrió nuestros dolores, Él en lugar nuestro. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero ahora, ¿cómo lo tenemos? Como el Hijo impartido. Ahora, ¿cómo le tenemos? Como el liberador. Ahora le conocemos y conocemos cómo fuimos conocidos. Ya no necesitamos morir para llegar a conocer cómo fuimos conocidos. En este tiempo en el que las personas oyen el nombre de una enfermedad y tiemblan, cuando necesitamos poner en conocimiento la estadística, decir que en Colorado hay 500 y tanto de personas afectadas por la enfermedad de moda hoy día. Cuando esa enfermedad puede traer quizás a su corazón desazón, tristeza, estrés, nerviosismo, conviene recordar Isaías 53:4. Conviene memorizarlo, conviene soltarlo al aire muchas veces, al igual que el Salmo 91, pero muchas veces, muchísimas veces, que de su boca no salga palabra corrompida. El nombre del famoso virus como tal ya es corrompido. Pues que de su boca no salga palabra corrompida. Vamos a callar nuestra voz. Yo me he negado a volver a pronunciar ese nombre. No, yo quiero pronunciar el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Yo quiero pronunciar el nombre del sanador, de aquel que se llevó en esa cruz toda enfermedad, de aquel que se llevó toda dolencia y de aquel que hizo justicia para nosotros, que operó en él la justicia. Aquel cuyo cuerpo fue usado para descargar sobre él todo el castigo que merecíamos y así evitar el castigo. Este es el gran misterio del amor. Este es el gran misterio del amor. A mí esto no me produce más que ganas de llorar. A mí esto no me produce más que un quebrantamiento interno. A mí esto no me produce más que un deseo vivo de alabarle, de adorarle, de bendecir su nombre,
de dar gracias por el día que fui alcanzado, de dar gracias porque mi nombre está inscrito allí, de dar gracias porque sin merecerlo, Él posó su mirada sobre mí y un día fui alcanzado y Él ablandó mi corazón, porque Dios tiene misericordia del que tiene misericordia, y Él ablandó mi corazón para decir, para que yo pudiera pronunciar el sí. El sí, sí Señor te recibo, sí Señor te recibo. Y hoy cuántos quieren recibir el poderoso y dulce nombre de Jesús como su Salvador. Hoy cuántos que están ahí en Facebook, en Van, la otra aplicación que tenemos para transmitir este servicio. Hoy cuántos quieren decir sí, yo lo recibo. Hoy repitamos Isaías 53:4. Hoy volvámoslo a leer y hoy repitámoslo con celo, con decisión, con poder en nuestra boca. Hoy repitámoslo con convicción. Hoy dejémosle saber al mundo que simplemente en entrar en la verdad de Isaías 53:4 tendremos una palabra de poder que nos va a permitir avanzar en medio de este valle de sombra de muerte. Porque dice claramente, aunque andes en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara es la palabra de Dios, el callado es la palabra de Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo dimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por herido de Dios y abatido. Pero ese castigo debe venir sobre usted y sobre mí. Y sin embargo Dios en su inmensa misericordia nos puso afuera. Descargó en el Hijo lo que tenía que ser descargado en nosotros. Pero lo primero que debe ser sanado, mi hermano, si alguien que nos está viendo ahora necesita sanidad, si alguien que nos está viendo ahora se encuentra atravesando una enfermedad cualquiera, le han dado un diagnóstico, le han dicho que tiene una enfermedad, yo quiero recordarle Isaías 53:4. Porque esta palabra viene a sanar, pero primero que todo debe sanar su pensamiento. Debe sanar el entendimiento. No podemos, sin haber entendido Isaías 53:4, sin haber entendido la cruz, sin haber entendido la sepultura de Cristo y su resurrección, llegar a rechazar una enfermedad como un acto de arrogancia. Un acto de rebeldía no es suficiente. Se necesita verdaderamente ser cubiertos por la sangre del Cordero. Se necesita verdaderamente haber bebido esa sangre y comido ese cuerpo, de la manera como nos lo explica la Escritura. Se necesita entrar de lleno en la verdad presente. Esa verdad que hoy usted y yo vivimos gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Nuestro pensamiento debe ser sanado para que nuestro cuerpo sea sanado. Si usted sigue considerándose un pecador, entonces será muy difícil que usted pueda interpretar, que usted pueda abrazar esa palabra y que su cuerpo responda a la palabra de sanidad que hoy Dios nos trae. Será muy difícil, porque es un problema de conciencia. Pero hasta que usted no se considere justo, porque la justicia de Dios ha sido impartida en usted a través del Hijo, hasta que usted no se considere limpio, porque el castigo de sus rebeliones fue sobre Él, hasta que usted no se considere redimido, hasta que usted no se considere un hijo restaurado y regenerado en Cristo, entonces su mente seguirá jugándole malas pasadas y su mente seguirá tomando sentido de pertenencia por las enfermedades. Pero hoy espero haber dejado claro que nuestras enfermedades no son nuestras ya, porque Él las tomó. Yo le pido de nuevo, lea, relea y vuelva a leer Isaías 53:4. Mire en dónde están las enfermedades hoy día. Mire quién se las llevó. Mire quién se las llevó. Y mire si es posible que habiéndoselas llevado, usted todavía entre en campo de enfermedad. Yo quiero pedir a todo el que esté en el Facebook ahora, y a uno de los que están en Van, sabiendo que la mayoría son ya hijos, que nos unamos en una oración. Que nos unamos en una oración. Para que Isaías 53:4 nos sea revelado en el Espíritu. Si esto no es revelado en el Espíritu, vamos a seguir errando. Pero es en el Espíritu donde debe ser revelado. Vamos a orar por eso. Pero también quiero pedirle a aquel que no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón como el Señor, que hoy sea el día para que lo reciba. ¿Se quiere unir conmigo en esta oración?
diciendo, amado Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias. Y hoy pido que nuestro entendimiento sea abierto. Que Isaías 53:4 nos sea revelado en el Espíritu. Para que sea dispensada sanidad. Esa sanidad que trae paz. Esa paz que es producto de la sanidad, Señor. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy quiero declarar con mi boca que Jesús es el Señor. Vamos, repítalo en voz alta. Ahí donde está usted. Quiero declarar con mi boca que Jesús es el Señor. Y acabo de entender en mi corazón que Cristo fue levantado de los muertos. Lo creo, fue levantado de los muertos. Eso quiere decir que ya la enfermedad no tuvo poder tampoco sobre Él. Y como Él se llevó mis enfermedades, entonces ya no son mías, pero tampoco están en Él. La enfermedad es un concepto errado para los hijos de Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Si alguien ha recibido hoy a Cristo Jesús en su vida como el Señor, déjenos saber. Quisiéramos tener la oportunidad de llamarle, orar por usted, porque déjeme decirle que hoy hay fiesta en el cielo, solamente porque usted ha entrado justamente al reino de los cielos. La salud y la sanidad son un hecho ya cumplido para los hijos, pero solamente para los hijos. Cuando usted entra al campo de hijo, al terreno de hijo, a la plataforma de hijo, usted ha entrado en un campo de sanidad espiritual que es superior a lo que puede brindar la medicina. Es superior. Es una barrera contra la enfermedad. Lo primero que debe ser sanado es su pensamiento. Bien, amados, con esto concluimos el día de hoy, pero quiero recordarle a todos los que están allí que los que nos ven en Van, también los que nos ven en Facebook, si esta palabra le ha sido de edificación en Facebook, compártala y compártala. Y si a usted le nace visitar la página de la Embajada del Reino, es www.iglesiaedr, por Embajada del Reino, las iniciales de Embajada del Reino, iglesiaedr.org. Allí va a tener acceso a los servicios, a la palabra, los mensajes del miércoles. Estamos tratando de implementar también los discipulados, pero visítenos. Ahí tienen también la oportunidad de encontrar un PayPal para que haga su donación para la iglesia. Y a todos los amados que se encuentran en Van, pues le digo, ahí también vamos a poner nuevamente hoy el número de cuenta de Chase, o pueden entrar a la página el website de la congregación, es www.iglesiaedr, y ahí hacer su donación vía PayPal. Estamos tratando de implementar otro tipo de mecanismos para la ofrenda, pero igual a los hijos les pedimos, y a los de la casa les pedimos, este es el tiempo en el que avanzamos todos juntos. Bien, quiero agradecer a Dios por este tiempo. Quiero agradecer a Dios por lo que está haciendo en la congregación y por lo que hará. Mantengamos contacto esta semana, iglesia. Mantengamos contacto. Muy importante que no estemos dispersos, sino congregados, aunque estemos aislados. ¿Ok? Entonces, no se olviden. El día martes, grupos Berea. El día martes, Morena Velasco nos visita. Elga, que es sobrina de Jorge también, ahí está conectada con nosotros, le damos un abrazo de bienvenida. Y Marvin Velasco también está con nosotros, así que les damos un abrazo de bienvenida y esperamos tener la oportunidad de conocerlos y de seguir conectados con ustedes a través de este medio. Oramos para despedir. Oramos. Toda cabeza abajo, todo ojo cerrado, para decir gracias te damos, Señor. Gracias, poderoso Rey de Gloria. Gracias, amado Padre, por lo que estás haciendo, por este despertar, Señor, de tu iglesia, por esta necesidad que pones hoy, Señor, en cada oído para poder escuchar tu palabra. Gracias por el conocimiento que nos traes acerca de Cristo, Cristo como juez, como reformador, Cristo como sanador, como médico de médicos, Cristo como el Mesías, Padre bendito, ese Mesías anunciado que hoy está tomando mucha más forma en nuestro corazón, que hoy está siendo incrementado en nuestro corazón. Gracias por Isaías 53:4, por esa palabra de revelación. Gracias por la labor que tu Espíritu Santo seguirá haciendo, profundizando en el conocimiento y en la verdad de Isaías 53:4 en cada corazón, para que cada corazón sea sanado y así de esa manera la sanidad del cuerpo sea manifiesta. Gracias, Padre Santo. En el nombre poderoso y precioso de Cristo Jesús, yo dejo, Señor, esta palabra en tus manos, en manos del Espíritu Santo. Viene de Él
y a Él regresa para que sea ministrada en cada corazón de la manera correcta, de la manera más asertiva, de la manera más poderosa, para que profundicemos en ella. Señor, que en nuestro hogar no nos olvidemos de abrazar, de perdonar, de ser flexibles, que nuestro entendimiento no falte, Señor. Estaremos confinados por un tiempo, Padre Santo, pero eso no nos puede producir a nosotros más que gozo en el Espíritu, Padre bendito. Que haya, yo te pido, Señor, que haya pensamiento creativo. En esta hora activo la mente de Cristo en el corazón de cada uno de mis hermanos. La mente de Cristo, con ideas nuevas, con ideas creativas, con ideas de avanzada, Padre bendito, porque en este tiempo, aunque estemos de puertas para adentro, tu iglesia se está reposicionando. Padre Santo, veremos un avance significativo, tremendo, de tu iglesia en este tiempo, Padre poderoso. Te damos gracias, amado Rey, y seguimos declarando esa cobertura tuya, Señor. Seguimos declarando el Salmo 91:1 en la casa de todos y cada uno de los que hoy nos han alcanzado, se han conectado con nosotros, y seguimos proclamando una cobertura, Señor, especial por nuestra palabra, la palabra de los hijos, para los médicos, enfermeras y personal de asistencia en el sector salud en todo el mundo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Mis amados, un abrazo hasta el día que los vuelva a ver y que pasen bien en sus casitas el día domingo. Bendiciones.